Una casa en silencio, una taza mal colocada y una anciana que ve lo que otros pasan por alto. En St. Mary Mead, los pequeños hábitos pueden revelar grandes verdades. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. En el pequeño pueblo de Heatherfield, los días transcurrían con la puntualidad de un reloj de péndulo. Las ventanas de las casas se abrían a la misma hora. Los mismos perros ladraban al paso del cartero, y los mismos rumores florecían como las rosas del jardín de la señora Gladys. Pero si había un acontecimiento verdaderamente fijo en el calendario emocional de los vecinos, era la hora del té de los jueves en casa de la señora Gertrudis Lane. Gertrudis era viuda desde hacía ya 20 años, y con el tiempo se había convertido en una figura tan estable como la torre del reloj de la iglesia, conservadora en sus costumbres, inflexible en su moral, y discretamente curiosa respecto a las vidas ajenas. Recibía cada semana a un grupo selecto de visitantes para tomar el té en su salón, perfumado siempre con lavanda seca y cera de abeja. Los vecinos comentaban que Gertrudis no permitía alterar ni el orden de las tazas ni el contenido de la tetera. Todo era exacto, simétrico, inamovible, y en esa repetición inquebrantable parecía esconderse algo más que simple hospitalidad, una necesidad de control que algunos atribuían al silencio de su viudez y otros, más suspicaces, a secretos enterrados en la memoria de aquel caserón. Esa semana, sin embargo, algo mínimo, imperceptible para la mayoría, iba a quebrar esa perfección ritual. La mañana anterior al té, Miss Marple había coincidido con Gertrudis a la salida de la iglesia, justo al pie de la verja de hierro forjado. Fue un intercambio breve, aparentemente casual, unas palabras sobre las hortensias, una mención al nuevo sermón del vicario, y como quien no quiere la cosa, la invitación. ¿No le apetecería venir mañana a casa a tomar el té?, dijo Gertrudis, alisando su pañuelo con una mano huesuda. Sé que no suele hacerlo, pero sería un gusto contar con su presencia. Jane Marple, con su eterna sonrisa de amabilidad inofensiva, aceptó sin dudar. No porque el té le interesara especialmente, sino porque algo en el tono de voz de Gertrudis, una nota de tensión apenas contenida, le pareció curioso. Esa voz no pertenecía a alguien que ofrecía una taza de té. Era la voz de alguien que necesitaba un testigo. Y si algo sabía hacer Miss Marple, era observar sin ser notada. El jueves, como era costumbre, llegaron uno a uno los habituales. Primero la señora Adela Ríos, una brusca, con un cuaderno de notas que rara vez soltaba. Por último, el reverendo Beltrán, jubilado desde hacía un año, que solía intercalar anécdotas bíblicas con chistes discretos que nadie se atrevía a calificar de inapropiados. Gertrudis los recibió a todos con una sonrisa precisa, casi ensayada, como quien encaja piezas en una mesa de ajedrez. El salón, con su papel tapiz florido y los cojines bordados, acogía la escena como si se tratara de una fotografía detenida en el tiempo. Ninguno parecía particularmente emocionado de verse, pero todos sabían qué decir, cómo sentarse y cuándo levantar la taza. Era un teatro de costumbres, y Gertrudis era su directora. Lo que ninguno de ellos esperaba, ni siquiera Gertrudis, tal vez, era que aquella tarde habría una invitada extra. Miss Marple llegó puntual, con su sombrero de ala gris perla y su cartera de punto. Observó desde la entrada cómo todos fingían sorpresa al verla, aunque Gertrudis había debido avisarles. Se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver tanto la tetera como los gestos sutiles de cada uno. El salón, pensado para la comodidad de la anfitriona, tenía una distribución muy precisa. El sofá frente a la chimenea, la bandeja del té sobre una mesa baja, las tazas dispuestas por orden de llegada, y un reloj de péndulo que marcaba los segundos con dignidad. Jane notó que la señora Adela no tocó su taza hasta que vio beber a los demás. El reverendo murmuró una bendición apenas audible. Don Elías agitó su cucharilla con 3 movimientos exactos, sin mirar a nadie. Clara, en cambio,
Tomó un sorbo antes de que Gertrudis terminara de hablar. Y Gertrudis parecía más pendiente de la mesa que de la conversación. Durante la merienda, las palabras iban y venían con la ligereza del té servido en porcelana. Comentarios sobre el clima, sobre el nuevo cura auxiliar, sobre los arreglos florales del altar. Pero bajo la superficie, Miss Marple sintió que cada frase tenía un eco más profundo. Dicen que algunas cosas deben enterrarse para siempre, comentó Gertrudis mirando a nadie en particular, aunque a veces los muertos no descansan del todo. Clara enrojeció, bajando la mirada hacia su taza. Adela apretó los labios con una expresión pétrea. El reverendo se aclaró la garganta y cambió de tema. Don Elías, por su parte, fingió no haber oído, concentrado en añadir limón a su té, un gesto poco habitual en él. Para cualquiera, aquello habría pasado desapercibido. Para Miss Marple, era una conversación disfrazada de cortesía. Y como bien sabía ella, en los salones más civilizados se cometían los crímenes más elegantes. Cuando el reloj marcó las 5:30, Gertrudis se levantó para retirar la bandeja con las tazas ya vacías. La doncella entró a recoger las servilletas y los invitados comenzaron a despedirse, uno a uno. Miss Marple, con un gesto pausado, se acercó a la bandeja. Observó las tazas, los platillos, las cucharillas. 5 tazas, una por cada invitado. Pero algo no encajaba. 5. Y sin embargo, en la sala habían estado Gertrudis, Adela, don Elías, Clara, el reverendo y ella misma. 6 personas, pero solo 5 tazas. ¿Quién no había bebido? ¿O cuál taza había sido retirada antes de tiempo? Fue un instante, pero en la mente de Miss Marple, la armonía aparente de la escena se resquebrajó como una losa antigua bajo lluvia fina. ¿Todo bien, señorita Marple?, preguntó Gertrudis con una voz demasiado neutra. «Oh, sí», respondió Jane con su habitual tono apacible. «Solo pensaba, qué hermosa colección de porcelana tiene usted. Todas diferentes, y sin embargo combinan tan bien». Gertrudis sonrió, pero algo en su mirada se tensó apenas un segundo. Miss Marple no dijo nada más. No era su estilo precipitarse, pero había visto lo que nadie más había querido mirar: una taza de más, o una de menos. Y en un salón donde todo estaba medido, eso no era un descuido, era una señal de que quizás el verdadero té no había sido para conversar, sino para ocultar, y que la armonía, como la porcelana, podía romperse con apenas un toque mal dado. La conversación, que había retomado un tono cortés tras el último sorbo de té, fue interrumpida por un sonido inesperado: la porcelana chocando contra el platillo con un leve temblor. Gertrudis Lane, erguida hasta entonces con la dignidad que le confería su posición y su silla preferida junto a la ventana, dejó caer su cucharilla y se llevó una mano al pecho. Su rostro, habitualmente pálido, se tornó. Acercó, palpó el pulso con dedos nerviosos y sacudió la cabeza sin hablar. Nadie sabía bien qué hacer, salvo mirar a la anfitriona tendida sobre el sofá, cuya respiración era cada vez más escasa y entrecortada. Nadie, excepto Miss Marple, parecía reparar en que todo aquello había sucedido con una rapidez inusual, y en medio de una tarde que hasta entonces transcurría con la exactitud mecánica de todos los jueves. La doncella, que apenas acababa de entrar al salón con una bandeja de pastelillos, soltó un leve grito antes de dejarla caer. Las migas volaron por el tapiz y las tazas temblaron sobre la bandeja de plata aún a medio recoger. Fue Clara quien reaccionó primero, enviando a la joven a buscar al doctor Aldama con voz quebrada pero firme. «¡Corre, Mary! ¡Ve de inmediato!». Mientras tanto, don Elías intentaba acomodar a Gertrudis en una posición menos forzada, aunque sus gestos eran inseguros. El reverendo sostenía su sombrero entre las manos, sin moverse del lugar, como si una sombra invisible lo hubiera clavado al suelo. Adela observaba en completo silencio,
las manos juntas sobre el regazo, como si esperara algo que no llegaría. Miss Marple se mantuvo un paso atrás, sin interferir, pero con los ojos bien abiertos. En su rostro no había ni alarma ni confusión, sino una atención serena, como quien ya ha visto antes una escena parecida, y sabe que en esos momentos los gestos pequeños dicen más que los gritos. El reloj del salón, imperturbable, marcaba las 5:37. La espera pareció más larga que toda la tarde. Nadie hablaba. El reverendo se quedó de pie junto al aparador, fingiendo examinar un jarrón antiguo. Clara tomó asiento sin que nadie se lo indicara, y se quedó mirando un punto fijo en la alfombra sin pestañear. Don Elías había regresado a su rincón, con las manos cruzadas detrás de la espalda, sin mirar directamente a nadie. En medio de aquella inmovilidad tensa, Miss Marple se permitió observar con calma. En la mesita aún reposaban las servilletas dobladas con esmero, un azucarero sin usar, y el platillo de Gertrudis, con su taza perfectamente alineada. La cucharilla yacía limpia sobre el platillo. Todo parecía estar en su lugar. Demasiado en su lugar. En ese tipo de silencio, lo sabía Jane, los secretos comenzaban a agrietarse, no por confesión directa, sino por el modo en que se evitaban las miradas, por el temblor mínimo en una mano, o el susurro que se reprimía en los labios. No fue el cuerpo de Gertrudis lo que más le preocupó a Miss Marple en ese momento. Fue el orden, la quietud perfecta del escenario, y lo que en ella faltaba. Cuando por fin llegó el doctor Aldama, la escena ya había perdido su urgencia. El cuerpo de Gertrudis yacía inerte, sin violencia, sin rastro de lucha. El médico, hombre de voz baja y ademanes prácticos, hizo las comprobaciones con eficiencia y anunció el desenlace sin ceremonia. Paro cardíaco, dijo simplemente. Debió de ser fulminante. Los invitados asintieron en silencio. Nadie lloró. La doncella se llevó una mano al delantal, con los ojos húmedos, y fue acompañada a la cocina. Miss Marple, sin interrumpir, escuchó cada palabra con atención. Había algo demasiado conveniente en aquella conclusión, en la forma en que todos aceptaban sin rechistar, como si supieran de antemano lo que había que decir y lo que no debía mencionarse. Al día siguiente, los rumores circularían por el pueblo con la ligereza de las hojas de otoño. Pobre Gertrudis, tan recta, tan saludable, dijo el doctor que era el corazón. Claro, con esa edad. Y así, la noticia se transformaría en anécdota. Pero Miss Marple no creía en finales tan sencillos, y lo que encontró al regresar al salón confirmó su sospecha más silenciosa. Antes de retirarse, Miss Marple pidió pasar por el salón a recoger su chal. Nadie se ofreció a acompañarla. Cuando cruzó la puerta, lo encontró tal como lo había dejado, la bandeja aún sobre la mesa, y las tazas dispuestas como si aguardaran una escena que no llegaría a repetirse. Pero algo llamó su atención de inmediato. Se acercó a la taza que había pertenecido a Gertrudis. Estaba casi vacía, salvo por un leve residuo en el fondo, perfectamente claro. Ningún rastro de azúcar, ningún grumo disuelto. Y, lo más inquietante, la cucharilla reposaba sobre el platillo sin señal alguna de haber sido usada. Miss Marple frunció levemente los labios. Era un detalle ínfimo, sí, pero en una mujer como Gertrudis, acostumbrada a los rituales precisos del té, el no removerse, arraigada en la repetición de los años. Gertrudis Lane tomaba siempre su té con 2 terrones de azúcar, nunca 1, nunca 3, y jamás sin. Lo decía con orgullo, una taza sin azúcar es como una conversación sin sustancia. Lo había repetido tantas veces en voz alta en tardes similares, que era parte de su identidad, como el lazo que siempre llevaba al cuello, o su leve desaprobación hacia las jóvenes modernas como Clara. Y sin embargo, su taza estaba intacta, sin azúcar, sin movimiento. Miss Marple cerró los ojos un instante. Era como si la escena hubiera sido cuidadosamente recreada para parecer normal, pero el detalle más trivial, el más humano, no encajaba. Alguien se había equivocado en la reconstrucción, y ese error, pequeño pero revelador, abría una grieta en la versión oficial. Una grieta por la que, si se sabía mirar,
Se podía ver mucho más de lo que cualquiera querría admitir. Miss Marple no dijo nada, no preguntó, no comentó. Agradeció con gentileza, recogió su chal y salió con la misma serenidad con la que había llegado. Pero en su interior ya no tenía dudas. No se trataba de un accidente, ni de una muerte súbita. Se trataba de una escena cuidadosamente tejida para parecer natural y de un detalle olvidado por quien no comprendía que en las aldeas las costumbres pesan más que las leyes. Una taza sin azúcar, en manos de una mujer que jamás la habría aceptado así. Esa era la grieta, y por ella, Miss Marple se preparaba ya para asomarse al misterio que nadie más quería mirar, porque, al final, no hay crimen que no deje rastro. Solo hace falta una mente tranquila y una cucharilla limpia. El inspector local, un hombre de bigote modesto y carácter complaciente, concluyó su informe con premura. Muerte natural, escribió sin titubeo. En un pueblo como Heatherfield, donde el orden es más valorado que la verdad y las apariencias cuentan más que los hechos, nadie se atrevió a discutirlo. El informe fue leído en voz baja por el vicario durante la misa del domingo, entre cánticos suaves y miradas al suelo. El diagnóstico del doctor, el testimonio de los presentes y la edad de la difunta bastaban para cerrar el asunto. Miss Marple, sin embargo, no aplaudió la rapidez de la conclusión. En su interior, algo le decía que no había sido el corazón de Gertrudis lo que había fallado, sino el delicado equilibrio de una escena cuidadosamente construida. Y si algo sabía ella, era que las verdades disfrazadas de rutina se desmoronan cuando se observa con suficiente paciencia y un poco de memoria. La señorita Marple, en la tranquilidad de su casa, repasó mentalmente la escena como si fuera una costura minuciosa. Recordó dónde se había sentado cada uno, la orientación de los cuerpos, el ángulo de los brazos al alzar las tazas. Habían sido 5 tazas servidas, una para cada invitado y otra para la anfitriona. Ella misma había ocupado un sillón junto a la ventana, desde donde podía ver la bandeja con claridad. Las tazas eran todas diferentes, detalle que había notado con agrado. Una con flores azules, otra con un ribete dorado, una más con un delicado dibujo de pájaros, y la suya, blanca con pequeñas hojas de laurel. El reloj de péndulo marcaba las 5:05 cuando Clara había hecho un comentario imprudente, y Gertrudis, sin responder, se había limitado a beber un sorbo. Todo había parecido normal, salvo por una duda persistente. ¿Quién sirvió el té? Porque Gertrudis no lo hizo. Y si no fue ella, entonces ¿quién tomó la tetera entre sus manos? La joven Mary, doncella de la casa Lane, era eficiente pero nerviosa. Había servido en otras casas antes, pero nunca bajo el carácter de Gertrudis, cuya precisión era legendaria. Cuando Miss Marple le pidió una breve conversación, ella accedió con una mezcla de respeto y miedo. ¿Recuerda usted quién sirvió el té ese jueves, Mary? La señora... respondió sin convicción. Creo que fue la señora Lane, como siempre. ¿Lo vio con sus propios ojos? Bueno, no exactamente. Yo entré cuando ya todos estaban sentados, y las tazas ya estaban en la bandeja. Las palabras de Mary tropezaban con sus propios recuerdos, y cuanto más hablaba, más evidente era el más silencioso. Normalmente afable, propenso a compartir anécdotas de sus años de servicio, esa tarde había parecido ausente. Miss Marple, siempre atenta a los contrastes, lo había observado. Durante la conversación sobre las reformas de la iglesia, no aportó palabra. Cuando se mencionó el nuevo jardinero del cementerio, desvió la vista. Incluso cuando Gertrudis mencionó con voz cargada de intención aquello de que algunas cosas enterradas vuelven a brotar, él se limitó a mirar su taza con un gesto tenso. El reverendo era hombre de hábitos, y su mutismo no era parte de ellos. Había algo más que respeto o tristeza en su actitud, una sombra contenida, una resistencia a hablar que, para Jane,
solo podía explicarse con una razón más profunda o más culpable. En una conversación posterior con Clara Márquez, la joven escritora recordó con aparente ligereza que había llegado justo a la hora acordada. 5 en punto, dijo con seguridad. Ni un minuto antes ni después. Me detuve a mirar los lirios del jardín. Miss Marple asintió, pero esa frase quedó suspendida en su memoria, porque ella recordaba con claridad que Adela, la viuda silenciosa, había hecho un comentario distinto justo al empezar el té. Clara ya estaba aquí cuando llegué, había dicho Adela con naturalidad. Se encontraba junto al espejo, mirando los cuadros nuevos. 2 recuerdos enfrentados, 2 versiones distintas, y entre ambas, un hueco de minutos que, en un crimen bien planeado, podía contener más de lo que parecía. ¿Por qué mentiría Clara sobre algo tan trivial? ¿O acaso era Adela quien había alterado el orden sin darse cuenta? Fue un recuerdo fugaz, pero nítido. Al entrar aquella tarde, Miss Marple había notado un sombrero en el perchero de la entrada. No era de mujer, tampoco correspondía al reverendo. Demasiado juvenil para él, y desde luego, no era el de don Elías, cuyo estilo era más conservador. Ella no había dicho nada en su momento, pues el sombrero estaba mal colgado, como si hubiese sido colocado a toda prisa, sin el cuidado propio de un visitante habitual. Era un objeto fuera de lugar, como una nota falsa en una melodía conocida. ¿Había alguien más en la casa antes de que llegaran los demás? ¿Alguien que entró y salió sin ser visto, dejando como único rastro un sombrero sin dueño? Ese detalle, aparentemente insignificante, se convirtió en una nueva hebra que Miss Marple sabía que debía seguir. Fue la señora Gladys Pemberton quien, sin saberlo, aportó la pieza que faltaba. «Yo estaba regando mis begonias», dijo una tarde en tono confidencial, cuando vi pasar a alguien por el sendero lateral de la casa Lane. Salió por la puerta pequeña, la que da al jardín de atrás. No pude ver la cara, pero eran las 5 menos 5. Lo sé porque justo había puesto a hervir el agua para mi infusión. Miss Marple la escuchó con atención. Esa puerta no era usada habitualmente, y si alguien la había utilizado, debía de haber estado en la casa antes de la llegada oficial de los invitados. ¿Quién había estado allí? ¿Y por qué se fue justo antes de que comenzara el té? El sombrero mal colgado, las versiones contradictorias, el silencio del reverendo, todo comenzaba a formar una figura, aún difusa, pero persistente, y Miss Marple, con su inquebrantable paciencia, ya había comenzado a hilvanar el patrón que los demás no veían. En Heatherfield, pocas cosas eran tan estables como los hábitos de la señora Gertrudis Lane. Y entre todos ellos, el más conocido era su té con 2 terrones de azúcar. No 1 ni 3, sino 2 exactos, perfectamente colocados con unas pinzas de plata que conservaba desde su boda. Lo repetía con frecuencia. El azúcar, en su justa medida, equilibra el amargor de la vida. Miss Marple recordaba haberla escuchado decirlo no una, sino muchas veces, tanto en la iglesia como en la tienda de comestibles, incluso en conversaciones cruzadas durante los almuerzos del club de damas. No era un detalle superficial, sino una expresión de carácter. Gertrudis era de las que creía en el ritual, en el control de lo cotidiano como escudo contra las grietas del pasado. Por eso, al recordar su taza abandonada sin azúcar ni cucharilla usada, Miss Marple no pudo evitar sentir que algo esencial se había quebrado. O bien Gertrudis había olvidado quién era, o alguien había manipulado su taza sin tener en cuenta ese rasgo tan suyo. En una visita que fingía ser de pésame, Miss Marple pidió pasar unos minutos en la cocina, lugar donde, como ella bien sabía, las verdades no estaban cubiertas de encaje. La joven Mary, aún nerviosa, le ofreció una taza de té sin huellas ni marcas de pinzas. Era evidente que aquel recipiente no había sido tocado esa tarde, un hecho tan silencioso como inquietante. Miss Marple no comentó nada en voz alta. Se limitó a observar el contenido con una expresión serena, mientras su mente
comenzaba a ordenar los indicios con la precisión de una bordadora hilando un patrón oculto. Si el azúcar no había sido usado, y Gertrudis no tomaba el té sin él, ¿quién había preparado esa taza? Al volver a pensar en la taza abandonada, Miss Marple recordó el fondo perfectamente claro, sin ningún rastro de azúcar suelta. Ni grumos, ni sedimentos. Y lo más revelador, la cucharilla. Estaba limpia. Una taza con té, sin terrones, sin azúcar suelta y sin señal de haber sido removida. No era solo una anomalía en la costumbre. Era una interrupción en el guión. Gertrudis Lane no habría aceptado jamás un té así. Era una mujer de rituales, de hábitos firmes. Si aquella taza fue servida de esa manera, no lo fue por ella ni para ella. Fue preparada por alguien más, quizás con otro propósito. Y si ese propósito requería que el té no llevase azúcar, Miss Marple se preguntó, ¿era cuestión de sabor? ¿O había algo más que debía disolverse sin alteración? A la mañana siguiente Miss Marple se detuvo en la botica con su característico andar lento pero seguro. Don Elías la recibió con cortesía, como siempre, dispuesto a ofrecerle hierbas para dormir o un nuevo tónico digestivo. «Qué curioso», dijo Jane como al pasar. «Siempre he pensado que algunos ingredientes pierden su efecto si se mezclan con azúcar. ¿No es así?» Elías la miró por encima de sus gafas. «Depende del ingrediente y del tipo de azúcar. Pero sí, señora Marple, algunos compuestos, especialmente los amargos, se disuelven mejor en líquidos neutros». Ella asintió, sin mostrar reacción. «Claro, imagino que usted sabe de eso más que nadie en el pueblo». «Hago lo posible por ser útil», respondió él, evitando su mirada. Miss Marple salió de la tienda sin decir nada más, pero con una certeza más firme en su interior. No preguntaba por preguntar, estaba poniendo a prueba la memoria y la conciencia. Esa misma tarde, la señora Adela accedió a mostrarle a Miss Marple la bandeja del té, conservada aún sin lavar, como prueba de respeto. Gertrudis era exigente incluso después de muerta. Jane observó cada taza, cada platillo. Recordaba perfectamente qué diseño correspondía a quién. La suya, la de los laureles. La de Clara, con bordes azules. La del reverendo, con una grieta disimulada bajo el esmalte. Pero la taza que había terminado en manos de Gertrudis no era la suya habitual. Era la de Adela. Eso por sí solo podía parecer una confusión, pero la disposición en la bandeja también había cambiado. El orden no coincidía con el que Gertrudis solía usar, el de siempre, el de toda la vida. Miss Marple se inclinó y tocó levemente uno de los platillos. Una mínima vibración recorrió su pensamiento. ¿Alguien había reorganizado las tazas deliberadamente? ¿Por accidente o por necesidad? Miss Marple pidió ver nuevamente a Mary. Con voz suave, casi maternal, la invitó a sentarse. ¿Recuerdas bien cómo se sirvió el té el jueves, querida? La joven asintió con cautela. Sí, al menos creo que sí. La señora Gertrudis preparó todo como siempre. ¿Estás segura? Porque ayer me dijiste que las tazas ya estaban servidas cuando entraste. Mary titubeó. Bajó la vista al suelo. Bueno, no lo vi del todo. Solo supuse que fue así. Pero ahora no estoy tan segura. ¿Y quién colocó las tazas en la bandeja? Yo creo que fue la señorita Clara. Dijo que ayudaría. ¿Y la señora Gertrudis permitió eso? Silencio. Un leve temblor en las manos de la joven. Miss Marple no necesitaba más confirmación. Una contradicción bastaba cuando el resto de los hechos eran demasiado pulcros para ser ciertos. Finalmente, ante la mirada paciente de Miss Marple, Mary confesó. La tarde del té había roto una de las tazas. Fue un accidente leve, un codo mal colocado, un movimiento brusco, el sonido inconfundible de porcelana astillada contra el borde del fregadero. No quería que la señora lo supiera, dijo casi llorando. Me habría despedido.
así que hizo lo que creyó prudente. Tomó una taza del estante alto, la lavó con apuro y la colocó en la bandeja sin que nadie lo notara. Pero en esa prisa cambió el orden. No lo pensó. Solo quería evitar el regaño. Miss Marple le tocó la mano con ternura. A veces, la revelación de la taza cambiada, Miss Marple comprendió que la clave no estaba solo en la cocina, sino también en los silencios acumulados de los presentes. 4 personas compartieron aquel té, y cada una de ellas tenía una razón, pequeña o grande, para querer que la señora Gertrudis Lane dejara de hablar. No era la primera vez que Jane se encontraba ante rostros serenos que ocultaban tormentas. En los pueblos, los secretos no se gritan. Se susurran tras cortinas, se entierran bajo jardines bien cuidados, o se disuelven lentamente en una taza de porcelana. Así que decidió observar, preguntar con tacto y escuchar más allá de las palabras. El veneno podía haber estado en el té, sí, pero también podía esconderse en las viejas heridas, en las humillaciones pasadas, en los rumores que nunca mueren del todo. Adela Ríos era la más reservada del grupo. Vestida siempre de negro desde la muerte de su marido, caminaba como si cada paso pesara más que el anterior. Había compartido muchas tardes de té con Gertrudis, pero nunca como amiga, sino como testigo de una convivencia educada y distante. Miss Marple la encontró en el cementerio, arreglando unas flores secas en la tumba familiar. Con la delicadeza que le era propia, comenzó una conversación trivial sobre el tiempo y las flores de estación, hasta que llegó, casi sin transición, al nombre de Gertrudis. Una mujer fuerte, dijo Adela, aunque a veces se olvidaba de que las palabras pueden herir más que un cuchillo. Jane inclinó la cabeza. ¿Le dijo algo en particular? Hace años, cuando vendí parte de mis tierras, me acusó de deshonrar la memoria de mi esposo. Lo dijo frente a todos, en plena misa. Miss Marple no respondió de inmediato. Solo miró el ramo de flores sobre la lápida, secas y sin perfume. A veces el rencor no necesita expresarse. Basta con guardarlo, hasta que la ocasión lo permite. Don Elías era un hombre meticuloso. Su botica olía a alcanfor, lavanda y algo más indefinido que recordaba a los libros viejos y a los secretos mal guardados. Atendía a todos con igual cortesía, pero su trato con Gertrudis había sido, según decían algunos, más tenso de lo que mostraban en público. Miss Marple fue a visitarlo con el pretexto de buscar una infusión digestiva. Mientras él preparaba la mezcla, ella mencionó como si fuera una reflexión casual la muerte repentina de Gertrudis. «El corazón es traicionero», dijo él sin levantar la vista. «Sí, aunque a veces los venenos lo traicionan primero», murmuró Jane. Elías se detuvo por un instante. Luego retomó la mezcla como si no hubiera escuchado, pero su voz cambió apenas. «¿Insinúa algo, señorita Marple?» «No, solo me preguntaba si alguien como usted podría identificar las hierbas de la receta de limonada de Gertrudis, la que desapareció». Don Elías no respondió. Solo cerró el frasco con un clic seco. A veces el silencio es más revelador que la negación. El reverendo Beltrán era un hombre afable, de voz redonda y mirada serena. Pero desde la muerte de Gertrudis, había evitado hablar más de lo necesario. Durante la misa en su honor, leyó un pasaje breve, sin énfasis, sin emoción. Miss Marple, sentada en la penumbra del templo, recordó algo que pocos habrían notado. La relación entre él y Gertrudis era más compleja de lo que parecía. En su juventud, él había sido destinado a otra parroquia, pero hubo rumores de un escándalo que lo obligó a trasladarse a Heatherfield discretamente. Y Gertrudis lo sabía. Era una mujer que no olvidaba nada, dijo Jane en voz baja durante una conversación casual en el jardín del presbiterio. El reverendo se limitó a asentir, los ojos perdidos en el seto que necesitaba poda.
¿Cree usted que el perdón debe darse incluso si la otra persona no lo pide? Creo, respondió él, que hay personas que disfrutan demasiado sabiendo que lo tienen en su poder y nunca lo conceden. Miss Marple no preguntó más. Ya había oído lo suficiente. Clara Márquez era joven, brillante y algo temeraria. Había llegado al pueblo con aires de modernidad, decidida a escribir y a vivir sin las cadenas de la opinión ajena. Pero Heatherfield no era terreno fértil para espíritus libres, y Gertrudis se encargó de recordárselo más de una vez. Escribe cosas que no convienen. Había dicho una vez, en voz alta, durante una reunión en la biblioteca. Cosas que corrompen. Clara lo había tomado como una afrenta. Incluso De una merienda, y nadie sabe cómo. Jane la observó en silencio. ¿Imaginación desbordante? ¿O una confesión camuflada? Intrigada, Miss Marple le pidió a Clara que le permitiera leer el cuento. Clara, algo dudosa, accedió con una sonrisa incómoda. El manuscrito comenzaba con una escena de té, una anfitriona de costumbres férreas y una invitada inesperada. Luego, una taza envenenada, una muerte repentina y la confusión de los presentes. La historia avanzaba entre recuerdos, cambios en el orden de las tazas, una criada torpe y un veneno que se disolvía mejor sin azúcar. Era, en esencia, el esqueleto exacto de lo que había ocurrido en casa de Gertrudis. «Lo escribí antes, lo juro», dijo Clara, pálida. «Lo tengo fechado en mi cuaderno. Solo fue una idea, una coincidencia terrible». Miss Marple no respondió de inmediato. Sabía que las coincidencias existen, pero también sabía que las historias, a veces, revelan más de lo que sus autores imaginan, y que el té, incluso en la ficción, puede ocultar un crimen verdadero. De vuelta en casa, Miss Marple releyó el manuscrito bajo la luz amarillenta de su lámpara. No buscaba belleza literaria, sino otra cosa, los detalles, y los encontró. En un párrafo apenas subrayado, el personaje envenenado tomaba el té sin azúcar. No porque lo prefiriera así, sino porque el asesino sabía que cualquier otra sustancia alteraría el sabor. Miss Marple cerró el cuaderno con lentitud. En ese pasaje, Clara había descrito el mismo método que ahora ella sospechaba. Una taza, sin azúcar, sin remover. Una muerte sin lucha. Una escena cuidadosamente diseñada. ¿Era posible que Clara hubiera escrito la historia antes y alguien la hubiera usado como plano? O más inquietante aún, ¿era la historia una forma de confesar disfrazada de invención? La línea entre la ficción y la verdad, como bien sabía Jane, es tan delgada como la porcelana de una taza, y a veces igual de frágil. La cocina de la señora Lane, ahora silenciosa y ordenada, aún conservaba el olor tenue de las hierbas secas y del almidón del delantal de Mary. Allí, entre frascos de mermelada y latas de té inglés, Miss Marple se permitió revisar el recetario personal de Gertrudis, un cuaderno de tapas verdes con esquinas redondeadas y manchas de uso en cada página. Era un documento doméstico, pero revelador, donde las anotaciones aparecían fechadas con precisión casi ritual. Galletas para la visita del reverendo, pastel de ciruela de marzo, infusión para la digestión, no repetir en ayunas, pero entre dos páginas amarillentas, Jane notó un corte limpio. Una hoja había sido arrancada con cuidado, sin desgarrar el encuadernado. El espacio vacío, más que cualquier frase escrita, hablaba de una intención. ¿Qué contenía aquella receta que debía desaparecer? ¿Era solo una fórmula inofensiva? ¿O el primer eslabón de un plan cuidadosamente trazado? No tardó en surgir el recuerdo. En una conversación aparentemente trivial, Mary la doncella mencionó que la señora Lane solía prepararse una limonada de hierbas cada jueves, justo antes de que llegaran sus invitados al té. Una bebida solo para ella, que nunca compartía. Decía que la calmaba, explicó Mary. A veces le ponía rodajas de limón,
Otros días parecía más amarga. Nunca supe bien qué llevaba. Miss Marple escuchó con atención. Era extraño que una mujer tan apegada al orden compartiera recetas de repostería con orgullo, pero se guardara para sí una infusión tan específica, más aún si la preparaba en un momento tan ritual como la hora del té. ¿Era parte de su rutina personal o una medida preventiva? ¿Se trataba de una bebida para el cuerpo o de un acto simbólico, un control final sobre su entorno? ¿Y si alguien más había aprendido la fórmula? ¿Podía haberla modificado? Miss Marple, con la excusa de devolver una novela de suspense mediocre, pasó por la biblioteca del pueblo. Allí, entre estanterías olvidadas y volúmenes polvorientos, encontró una pequeña sección dedicada a la herboristería doméstica. Títulos como Remedios de la abuela, Plantas para el alma, o tés que curan y matan poblaban el estante. Con la ayuda de un libro encuadernado en tela azul, identificó varias combinaciones de hierbas comunes que coincidían con lo que Mary había descrito: melisa, tila, raíz de valeriana, y otra menos mencionada, semilla de belladona silvestre, conocida por su efecto sedante en dosis mínimas y mortal en exceso. Una receta antigua, modificada en algún punto, podía convertirse los márgenes del libro botánico y las anotaciones a pie de página. Uno de los ingredientes, el llamado té de dormidera, una infusión tradicional a base de amapola silvestre, aparecía descrito como inofensivo, siempre que no se añadiera una resina específica. La mezcla con esa sustancia, extraída de una raíz de uso medicinal, podía alterar sus propiedades y provocar parálisis, pérdida de la conciencia y, en ciertos casos, un paro cardíaco sin signos visibles, justo como había ocurrido con Gertrudis. El veneno, si lo había, no se encontraba en lo raro, sino en lo cotidiano manipulado con intención. Como una taza sin azúcar en manos de una mujer que jamás la aceptaría así. Como una receta familiar transformada en arma por quien conocía sus efectos. Pero, ¿quién, en Heatherfield, podía tener acceso a ese tipo de información y a los ingredientes? La señora Adela, al saber que Miss Marple andaba investigando discretamente, se acercó una tarde a la reja del jardín con una expresión neutra. «No quiero entrometerme, Jane», dijo en voz baja, «pero tal vez esto le resulte útil. La escucho con gusto. La semana pasada, vi a Gertrudis hablar con don Elías detrás de la botica. Fue breve, pero lo bastante para que me llamara la atención. Ella parecía molesta, él evasivo. Alcancé a oír que hablaban de infusiones para dormir». Miss Marple no mostró sorpresa. «¿Y cuándo fue eso?» «El martes, 2 días antes del té». La pieza encajaba. Gertrudis buscaba algo, quizá una mejora en su receta habitual. ¿Y si en lugar de ayudarla, alguien le ofreció justo lo que necesitaba para desaparecer, pero sin saberlo? O peor aún, sabiendo exactamente lo que hacía. De nuevo en la botica, Miss Marple se permitió una visita sin apuro. Habló del clima, de los dolores de espalda, de los resfriados de temporada. Luego, como al pasar, mencionó la costumbre de Gertrudis de tomar su limonada especial. «Ah, sí, recuerdo que me lo comentó una vez», dijo don Elías con una sonrisa demasiado ensayada, «aunque no creo que me pidiera nada especial». «¿Nada? Porque, según Mary, la semana pasada vino a buscar algo, una raíz para dormir mejor». Elías pareció pensar unos segundos. Tal vez mencionó algo así, pero no estoy seguro. Ya sabe usted, la memoria. Miss Marple asintió, sin insistir, pero su memoria no fallaba. Y las omisiones, en boca de un hombre tan preciso como el boticario, siempre eran más peligrosas que los errores. Esa misma tarde, Jane pasó por la biblioteca de nuevo, pero no para leer. Allí, en un registro público de licencias médicas,
Encontró lo que necesitaba. Don Elías tenía permiso para manipular sustancias controladas, entre ellas, una resina derivada de amapola silvestre, utilizada en preparados sedantes. Y justo esa sustancia era la que, en combinación con un té inocente, podía provocar una muerte silenciosa, sin lucha, sin evidencia visible, como la de Gertrudis. Miss Marple cerró el libro con lentitud. Ya no se trataba de una sospecha abstracta. Era un hecho. El boticario tenía el conocimiento, los medios y tal vez el motivo. Lo que aún no estaba claro era si había sido él quien puso la mano en la taza, o si alguien más utilizó sus recursos sin dejar rastro. Pero una cosa sí sabía con certeza. En los crímenes bien pensados, la receta siempre comienza con un ingrediente olvidado y una página arrancada en silencio. Mary, la doncella, lo dijo con naturalidad, como quien recuerda una rareza doméstica sin mayor importancia. Aquel jueves, por primera vez en años, la señora Lane no fue quien sirvió el té. Esa costumbre era tan suya como el pañuelo de encaje en la manga o las galletas de limón en el estante. Ella solía disponerlo todo, dijo Mary. La tetera, las cucharillas, hasta los servilleteros de lino. Pero ese día alguien se adelantó. Miss Marple frunció apenas los labios. Los cambios en la rutina, en especial en casas como la de Gertrudis, donde todo seguía un patrón casi ritual, nunca eran casuales. Que otro hubiera tomado la iniciativa podía significar una simple cortesía, o una oportunidad cuidadosamente aprovechada. El té era la ceremonia central, y quien toca la tetera, toca también la posibilidad de alterar el destino. Pero ¿quién había osado quebrar esa armonía sin que nadie se diera cuenta? Cuando Miss Marple habló con los invitados, con esa cortesía afable que tanto desarma, ninguno pudo afirmar con claridad quién sirvió el té. Todos recordaban los comentarios triviales, las risas suaves, incluso el sabor de las pastas, pero no el momento en que la tetera se inclinó por primera vez. Adela frunció el ceño. Yo creí que lo hizo Clara. Clara negó con una leve sonrisa. ¿No fue el reverendo? Don Elías se encogió de hombros. Reverendo Beltrán, al ser consultado en privado, hizo una pausa prolongada antes de hablar. Verá usted, señorita Marple, creo recordar que, al ver que Gertrudis estaba algo demorada en sentarse, me levanté y... bueno, quizá serví yo el té. Por educación. Su voz no tenía convicción, ni seguridad ni vanidad, solo un eco de duda que Miss Marple captó al instante. ¿Y recuerda cuántas tazas sirvió, reverendo? Oh, titubeó. No lo sé con certeza. Tal vez 3 o 4, ya sabe, uno no se fija tanto. Uno no se fija a menos que tenga algo que ocultar. Y a veces la cortesía no es más que el barniz educado de una intención más oscura. Aquella tarde, Miss Marple regresó a la casa de Gertrudis con un pretexto simple: ayudar a Mary a ordenar la vajilla del té. Observó cada plato, cada taza, cada cucharilla con ese aire de atención tranquila que tantos confundían con distracción. Y entonces lo notó. Entre las 5 tazas del juego de porcelana de borde dorado, una había sido colocada discretamente más atrás, en el aparador, casi fuera de la bandeja. No tenía manchas visibles ni rastros obvios, pero su ubicación era evasiva. ¿Por qué está esta taza aquí?, preguntó suavemente. Mary parpadeó. No lo sé, señorita. La lavé junto a las demás. Quizá la puse mal. Pero Miss Marple sabía que los objetos, como las personas, a veces buscan esconderse sin que nadie lo note. ¿Qué tenía aquella taza que la hacía indeseable? Tomando la taza con delicadeza, Miss Marple la examinó a contraluz. La porcelana era fina, de factura antigua, con un esmalte ligeramente cuarteado por los años. Pero en el borde, casi al nivel de los labios, había una diminuta astilla. Apenas una línea rota,
como la grieta de un silencio prolongado. «Curioso», murmuró. Gertrudis jamás habría servido a una visita con una taza imperfecta. Mary asintió. Aquello no era un simple descuido. Era una excepción dentro de un orden cuidadosamente mantenido, y como toda excepción, tenía una historia detrás. ¿Fue elegida esa taza a propósito? ¿Sabía el culpable que aquella astilla era suficiente para distinguirla o para olvidarla entre las demás? Miss Marple volvió a colocarla en la bandeja. Aún no tenía todas las respuestas, pero la forma en que algo tan sutil había sido escondido era en sí misma una declaración. Con disimulo, giró la taza hacia la luz y la inclinó apenas. En el fondo, adheridos a una línea de humedad ya seca, reposaban unos pequeños granos oscuros, no azúcar, ni hojas de té, una sustancia arenosa, casi terrosa, imposible de confundir, incompatible con cualquier infusión tradicional. Miss Marple rozó los bordes con la yema del dedo. La textura era irregular, como polvo triturado de una raíz o corteza, algo que no debía estar allí, y sin embargo, había terminado en la bebida de alguien. ¿Fue esa la taza de Gertrudis? ¿O era una trampa preparada para otro y que cambió de manos en el último instante? En los crímenes discretos, el veneno no siempre está en lo que se ofrece, sino en lo que se deja a la vista de quien sabe qué buscar. Miss Marple no dijo nada. No aún. Volvió a dejar la taza astillada en la bandeja, como si nada la diferenciara de las otras. Agradeció a Mary con una sonrisa suave, comentó algo sobre lo difícil que era quitar ciertas manchas y se marchó caminando despacio, con su bolso de cuentas colgando del brazo. Pero dentro de su mente, el cuadro se iba completando. Un cambio en la rutina, una laguna de recuerdos, una taza imperfecta apartada del resto. Cada detalle apuntaba no a una improvisación, sino a una intención cuidadosamente camuflada. Y aunque aún no podía señalar con certeza una mano culpable, la verdad, pensó, ya no estaba tan lejos. Solo había que esperar a que el culpable cometiera un nuevo error, y Miss Marple, como siempre, estaría allí para notarlo. Miss Marple, con su habitual modestia y una memoria que pocos sospechaban tan precisa, repasó mentalmente la escena del té con la meticulosidad de quien ordena un bordado. La mesa, cubierta con un mantel blanco bordado por la propia Gertrudis en sus años mozos, albergaba 6 tazas de porcelana, cada una colocada según un patrón invariable. La señora Adela, como siempre, se sentaba junto a la ventana, desde donde observaba el jardín. Don Elías, al otro extremo, cerca del reloj de pie. El reverendo Beltrán prefería la silla más cercana al piano, por la acústica, decía. Gertrudis, en el centro, presidía como un farol discreto pero firme. Miss Marple se ubicaba frente a ella, con vista al aparador donde reposaban las servilletas bordadas. Las tazas no se asignaban al azar. Había una con una ligera imperfección dorada en el borde que Adela rehusaba siempre, y que sin embargo solía reservarse para ella, por costumbre. Justo antes de que se sirviera el té, alguien se cambió de asiento. Sí, la señora Adela, con una sonrisa ligera y un comentario sobre la corriente de aire, se levantó y ocupó una silla distinta. «Mejor aquí, querida Gertrudis. El sol ya no me da de frente». Fue una frase inocente, una cortesía de esas que se dicen sin pensar, o tal vez pensada con exactitud. Ese cambio, tan trivial en apariencia, modificó la danza de tazas y manos. Las piezas se deslizaron, los gestos se ajustaron, y en ese pequeño desplazamiento se trastocó el destino de una vida. Miss Marple cerró los ojos un instante. No había improvisación en aquel gesto. Lo que parecía incomodidad podría haber sido una estrategia. ¿Fue esa decisión un intento de evitar algo? La taza con el borde astillado, la que Miss Marple había encontrado apartada días atrás, era bien conocida en aquella casa. Su historia no tenía nada de misteriosa. Era parte de un juego antiguo, y esa pieza en particular había sido salvada de una caída gracias a una alfombra. Una pequeña imperfección, sí, pero que a la señora Adela
Le resultaba irritante a la vista. «Esa no, Mary», decía siempre. «Ya sabes que me disgusta». Y Mary obedecía. Aquella taza, aunque presente en la bandeja, jamás llegaba a los labios de Adela. Era la última opción, una que se evitaba con sutileza, excepto aquella tarde, porque esa vez la taza con historia no fue retirada, estuvo en la mesa, y acabó en manos de Gertrudis. ¿Por qué? Porque Adela se había cambiado de sitio, y Gertrudis, como buena anfitriona, tomó la taza que había quedado frente a ella sin pensar, sin sospechar. Miss Marple, como quien borda una línea de hilo invisible sobre un tapiz ya tejido, fue uniendo los gestos, las palabras, las ausencias. El veneno no había sido dirigido a Gertrudis. No al principio. Estaba destinado a quien siempre rechazaba la taza imperfecta. Pero esa vez, el rechazo no llegó. Porque la taza cambió de lugar, porque la rutina fue alterada por una excusa solar. Adela nunca tocó la taza. Gertrudis sí. Y así la línea del crimen se torció sin que el criminal pudiera preverlo. ¿Quién envenena una taza con historia, confiando en que terminará siempre en los mismos labios? Solo alguien que conoce demasiado bien a su víctima. O a su amiga. Y alguien que no contaba con el capricho humano más banal, cambiar de sitio por el sol. Fue Gertrudis, con su cortesía innata, quien selló su destino sin saberlo. Mary lo había recordado. La señora, al notar que Adela ya no estaba en su lugar habitual, se encogió de hombros y tomó la taza que le quedó frente a ella. A pesar de su pequeña imperfección, tal vez pensó que no era para tanto, tal vez ni la notó. Y así, sin ceremonia ni sospecha, bebió el primer sorbo. El veneno no hizo efecto inmediato. Era lento, delicado, como correspondía al perfil de una dama. Pero fue efectivo y silencioso. Miss Marple suspiró. No fue un crimen pasional, fue una jugada precisa. Pero falló, por una cortesía, por un gesto mínimo. ¿Qué pensaría el asesino al ver que la taza equivocada fue tomada? Fue días después, en un paseo breve por el jardín, cuando la señora Adela, envuelta en un chal de lana azul y con una expresión serena, dijo algo que sorprendió incluso a Miss Marple. «Esa taza», murmuró, «la de la astilla. Siempre la ponían frente a mí, ¿sabe? Pero nunca la usaba. Me desagrada el borde dorado interrumpido. Parece una sonrisa rota». Miss Marple la miró sin hablar. Adela no parecía nerviosa ni arrepentida, solo reflexiva. «Ese día», continuó, «no la tomé. No por nada en especial, solo por estética. Qué tontería, ¿no?» La anciana detective inclinó levemente la cabeza. Las decisiones más triviales a veces cambian más de lo que creemos. Adela la miró, con una sombra de algo indefinible en los ojos. «¿Lo cree así?» «Lo sé». Y entonces, como si aquella confesión no hubiera tenido mayor peso, Adela giró hacia el rosal y comentó algo sobre lo tardío del verano, pero Miss Marple ya no necesitaba más palabras. En el tren de regreso a St. Mary Mead, Miss Marple no bordaba. Tampoco hojeaba su novela. Miraba el paisaje pasar, como si cada árbol y cada nube llevara una parte de la historia que acababa de dejar atrás. No había pruebas suficientes. Nadie vería a Adela entre rejas, y sin embargo, el crimen había ocurrido. Y había fallado por una astilla, por una manía estética, por un rayo de sol que dio en los ojos en el momento preciso. No todos los culpables. Tan discreta como acogedora, se llenó de rostros conocidos. No hubo cartas ni recados, bastó una breve palabra aquí y allá, un comentario al pasar en la tienda de ultramarinos, un saludo al borde del jardín. Y todos acudieron. El reverendo Beltrán con su sombrero en las rodillas y una expresión algo culpable. La señora Adela, impecable como siempre, aunque con un leve temblor en las manos. Don Elías, resoplando como si la cita interrumpiera una tarea vital.
Mary la doncella, en el umbral, sin atreverse del todo a sentarse. Y en el rincón más claro, Miss Marple, con su habitual tejido entre los dedos, que apenas avanzaba una puntada por minuto. «He querido que estemos todos», dijo con voz pausada. «No para juzgar ni señalar, solo para pensar juntos. A veces, la verdad no está en lo que uno dice, sino en lo que no puede evitar hacer». Todos guardaron silencio. La mención de la verdad, en ese contexto, era como agitar una cortina vieja. Salía polvo, y quizá algo más. Gertrudis fue una mujer de costumbres fijas, prosiguió, y a veces las costumbres son la mejor pista. Sus palabras, aunque suaves, caían con el peso de un péndulo, y nadie se atrevió a preguntar qué pista era esa, porque todos en el fondo lo intuían. «Desde el principio», dijo Miss Marple con los ojos en su labor, «supe que algo no encajaba. No por grandes gestos, sino por una ausencia mínima». Se detuvo. El silencio era total. ¿Recuerdan aquel té? Todos lo recuerdan, por supuesto, pero yo lo recuerdo por la taza sin azúcar. El reverendo frunció el ceño. Mary apretó los labios. Don Elías fingió mirar por la ventana. Gertrudis nunca tomaba té sin azúcar. Lo sabía desde hace años. 3 terrones, querida, ni uno menos, decía siempre. Incluso si se sentía mal, incluso si no había postre. Era una rutina casi sagrada. Miss Marple levantó la vista. Y sin embargo, en aquella tarde, la taza que tenía frente a ella no tenía azúcar. Ni un grano. La cucharilla estaba limpia. Nadie habló. Eso me hizo pensar. ¿Quién sirvió el té? ¿Quién colocó las tazas? ¿Quién manipuló la bandeja? La costumbre es una fortaleza, pero también puede volverse trampa. Adela respiró hondo. «Yo no tomé azúcar esa vez», dijo, «por recomendación médica». Miss Marple asintió. «Lo sé, justamente por eso. Una taza sin azúcar, en el lugar donde debía estar la de Gertrudis. Una taza destinada quizá a usted». El revuelo en las miradas fue inmediato, aunque nadie dijo palabra. Un detalle tan simple, tan doméstico, pero en esta aldea, concluyó Miss Marple, los crímenes más oscuros se esconden en los gestos más comunes. «Verán», dijo Miss Marple reanudando su labor con parsimonia. Las tazas siempre se distribuían del mismo modo. La señora Adela, junto a la ventana, recibía la de flores lilas, el reverendo, la de borde verde. Gertrudis usaba siempre la azul con asas doradas. Y la astillada, la que tanto se ha comentado, se evitaba. Hasta que alguien rompió la costumbre. Mary bajó la vista. «Fui yo quien las colocó», dijo en voz baja, «pero no me fijé en los detalles». «No es su culpa, Mary», respondió Miss Marple con dulzura. «El orden fue alterado antes». Volvió la vista al grupo. Alguien cambió de asiento. Alguien que solía rechazar una taza por su diseño. Ese pequeño gesto desplazó toda la lógica del reparto. Y Gertrudis, sin saberlo, tomó la taza que nadie debía tocar. Una pausa. Por cortesía, por reflejo, por ser la anfitriona. La señora Adela tenía las manos cruzadas en el regazo. No dijo nada. «Una taza», continuó Miss Marple, «no elige a quién sirve. Pero quien la coloca, sí. Y ese día, alguien la colocó esperando un resultado distinto. El tic-tac del viejo reloj del pasillo fue lo único que se oyó por un instante. Y es ahí, añadió, donde el crimen se revela. En el pequeño desvío de una rutina que todos daban por sentada». Miss Marple dejó a un lado su tejido, con delicadeza. La conversación ya no era solo una reflexión. Era un juicio sin tribunal, una verdad que se posaba sobre todos como una nube baja. Quien preparó aquel plan, dijo, contaba con la regularidad de una casa inglesa, la taza de siempre, en el lugar de siempre, servida por la doncella de siempre. Todos sabían a quién se refería, pero nadie lo decía en voz alta.
Siento que se cambia, una costumbre que no se cumple. Miss Marple se levantó, lentamente. Por eso falló. Y Gertrudis murió. Volvió a tomar su tejido. Pero aún así, la verdad flota en el aire, como el aroma de un té recién servido. No siempre se puede probar, pero sí oler. Y ese olor ya no se iría del todo. La casa de Gertrudis permanecía cerrada, con las contraventanas echadas como párpados que se niegan a mirar. Había silencio, sí, pero no era el silencio del descanso, sino el de las cosas que no se dicen, de los secretos que aún flotaban entre las tejas y los visillos de encaje. Nadie se atrevía a acercarse mucho. El cartero dejaba las cartas en la verja sin abrir el portón. Los niños que antes jugaban en la acera pasaban ahora en fila apretada sin levantar la voz. Hasta el viento parecía evitar aquella fachada, como si algo, una sombra, un pensamiento, aún se aferrara a los postigos. La señora Plummer comentó que la hiedra crecía más rápido desde lo ocurrido, y la señorita Hartwell juraba haber oído un golpecito tras los cristales una madrugada. Pero nadie investigó más allá. En St. Mary Mead, los ecos de una muerte inesperada se propagan con la lentitud implacable de las grietas en la porcelana. Y así, la casa de Gertrudis se volvió un lugar que no se nombraba en voz alta. Pero todos pensaban en ella. En la mercería, donde la señora Flint ordenaba botones y sedas con su meticulosa costumbre, se hablaba poco, pero se escuchaba mucho. Las clientas murmuraban, intercambiaban miradas, fingían discutir sobre hilos mientras la conversación daba vueltas alrededor de una sola palabra: veneno. Nunca pensé que el reverendo, susurraba una, aunque claro, siempre fue tan callado. ¿Y la señora Adela?, respondía otra bajando aún más la voz. Se dice que ella sabía algo, y no dijo nada. En la panadería, los bollos se vendían con una mezcla de gula y culpabilidad. La señora Trent, al recibir su hogaza, preguntó si el té seguiría sirviéndose en casa de Miss Marple como cada viernes. Quizás con más cuidado, respondió el panadero sin levantar la vista del mostrador. Y en la iglesia, durante la homilía, el nuevo vicario hizo una breve pausa al mencionar la palabra tentación. Algunos creyentes miraron al banco vacío del antiguo reverendo. Otros bajaron la cabeza, pero en todas partes, la misma sensación: algo se había roto, y no era solo una taza. Miss Marple, sentada en su butaca de mimbre junto al rosal, dejaba que el sol otoñal acariciara su chal. El aroma de la lavanda marchita se mezclaba con el del té recién servido. A su lado, sobre la mesita, una taza sin marcas, elegida con esmero. Observaba el jardín como quien repasa una página ya leída muchas veces, sabiendo que aún hay detalles por descubrir. Allí bajo la pérgola, Gertrudis solía quejarse del calor. Allá junto al seto, Mary se detenía cada tarde con la regadera, y en ese rincón bajo el limonero, una vez se sentó la señora Adela, jurando que jamás usaría una taza con borde dorado, porque le recordaba a su infancia. Miss Marple sonrió levemente. El destino, pensó, no siempre se disfraza de tragedia. A veces es apenas un movimiento de muñeca, un gesto involuntario, una taza cambiada por cortesía. La taza. Siempre la taza. Era curioso cómo algo tan trivial, una pieza de loza con una astilla casi invisible, había terminado salvando una vida y condenando otra. Con los ojos cerrados, Miss Marple saboreó el té. 3 terrones, ni uno más. Uno puede conocer a alguien, dijo en voz baja, por la forma en que endulza su té, por cómo sostiene la taza, o qué tipo de taza evita. Recordaba a su amiga Florence, que siempre sorbía el té con un sonido apenas audible, solo cuando estaba incómoda, o a su primo Richard, que removía el azúcar con movimientos bruscos cada vez que mentía. Pequeños gestos, imperceptibles para muchos, pero tan reveladores como una confesión. Gertrudis odiaba el borde floral. Adela lo encontraba vulgar. Mary evitaba las tazas con asas delicadas por miedo a romperlas. Cada elección, cada omisión, era un trazo en el retrato de sus almas. Y el asesino,
No un monstruo, sino alguien fatigado por el miedo, por el pasado. Pensó que podía engañar al mundo. Pero olvidó lo más simple. Pensaba, no con tristeza, sino con esa mezcla de melancolía y lucidez que solo se alcanza con los años. No todos los asesinos son monstruos, dijo para sí. Algunos son simplemente personas que creen que nadie los ve. El reverendo, con su voz pausada y su andar digno, había logrado ocultar una vergüenza antigua, un chantaje que le pesaba más que cualquier sermón. Y cuando todo amenazó con salir a la luz, actuó no con furia, sino con cálculo. Fue eso lo que más impresionó a Miss Marple, la serenidad del crimen, el veneno colocado con lógica, casi con piedad, como si fuera un deber silencioso, una forma retorcida de proteger a otros, pero el error, como siempre, fue pensar que lo invisible permanece así, que nadie mira, que un gesto amable no puede trastocar todo. Y sin embargo, ahí estaba ella, la anciana soltera del pueblo, sentada entre rosales secos, reconociendo una vez más que la maldad rara vez ruge, más bien susurra, y a veces huele a té sin azúcar. Y así, entre una taza astillada y un gesto aparentemente trivial, la verdad salió a la luz. No fue el veneno lo que falló, sino el alma humana, imprevisible, vanidosa, llena de rutinas tan arraigadas como traicioneras. Miss Marple, con su habitual discreción, no necesitó levantar la voz, bastó observar lo que todos vieron, y nadie miró. ¿No es curioso cómo las cosas más pequeñas, una cucharadita de azúcar, una taza rechazada, pueden contener el eco de un crimen? Dímelo tú, ¿qué detalle insignificante podría delatar a alguien sin que lo sepa? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha intrigado, te invito a darle like, compartirla con quien disfrute del misterio silencioso y suscribirte para descubrir más secretos ocultos entre las flores del té.